Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla de nuevo Astro Helbert. Entonces, continuando con nuestro ciclo de conferencias, de instrucciones, hoy vamos a tocar el tema que de pronto les he comentado en las anteriores instrucciones, el paso a paso, la práctica que debemos realizar todos los días para comprender y aniquilar el ego. Porque como les he explicado anteriormente, si queremos llegar a la perfección, el que nos hace imperfectos, el que no nos permite conectarnos con nuestro Dios interior, con nuestro ser, que es la finalidad, es el ego, que está compuesto por esos 7 pecados capitales y todos esos hijos que tiene. Entonces la idea es enfocarnos en el día de hoy en la explicación del paso a paso. No es una práctica fácil, no, pero pues poco a poco, para el que le interese realmente llegar a la perfección, ese es el único camino. Listo. Entonces, continuando, antes de entrar a ver los pasos, quiero compartirles, ¿cierto? Aquí van a estar los pasos. El que de pronto ya quiera tener este documento, este PDF, me escribe y con mucho gusto le envío el PDF para que lo lea y lo practique. Bueno, yo siempre les he hablado, ¿cierto? Para recordar un poco, que llegar a la perfección, entonces el tema de hoy, es pasos, los 22 pasos para la comprensión y aniquilación del ego, de todos los egos. ¿Por qué? Porque si uno no comprende algo, pues no lo puede sacar de su interior. ¿Cierto? Y aquí ustedes se van a dar cuenta que las personas que nos van a eliminar el ego, son nuestros padres espirituales. Como les he dicho, honrada padre y madre, claro, a sus padres físicos, hay que darles las gracias, tener buena relación con ellos, pero los principales padres que nos van a llegar, nos van a llevar a la luz, a la perfección en nuestro real ser, nuestro ser, en nuestro ser interior, que es el mismo espíritu, y nuestra Madre Divina, porque Dios se desdobla en la parte masculina, porque es el que nos da la sabiduría, y en la Madre Divina, que nos da el amor. Y ella por amor está dispuesta a ayudarnos, así como una madre física. Yo creo que cualquier mamá de nosotros siempre nos va a apoyar y va a estar dispuesto a ayudarnos, así uno cometa errores, ¿sí? Que pueden haber cantaletas y eso, pero al final resulta ayudando a la madre, ¿cierto? Y así es nuestra Madre Divina. Ella sufre mucho en nuestro real ser cuando cometemos errores, es decir, cuando alimentamos el ego, pero ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos. El que uno llegue a estos conocimientos es por impulso del ser, porque él ve todavía en uno un potencial de perfección, de salir de ese camino oscuro que a veces nos tiene el ego. Entonces, para que ellos puedan eliminar el ego, pues ellos exigen que lo comprendamos. Porque un ego, como lo explicaba anteriormente, está dentro de nosotros en esta tercera, cuarta, quinta dimensión y él se esconde en 49 niveles. Entonces uno tiene, no es porque una vez hizo la práctica y pidió y observó el ego cómo actuó, cómo se manifestó, y ya porque una vez lo hizo, ya se eliminó el ego, no. Hay que hacerlo varias veces, no necesariamente 49, porque a veces en una práctica profunda que uno haga, lo puede llegar a comprender en 3, 4 niveles y lo elimina en los 3, 4 niveles. Uno lo sigue haciendo, va a hacer la práctica con los egos que más estén manifestando, hasta que usted ya no sienta ese ego, porque siente paz. Porque el ego, ¿por qué siente uno paz? Porque el ego hace que uno tenga pensamiento sobre el ego a través de la mente.
hace que uno sienta una emoción negativa por ese ego y hace que uno resulte haciendo acciones en función de ese ego. Recuerden, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones, ¿cierto? Son vehículos de expresión, donde se expresa el ser con sus virtudes, porque uno debe hacer la voluntad del Padre, de la voluntad de su ser, de su Dios interior, o se expresa los diferentes egos. Entonces ya depende de uno, porque ni la mente, ni las emociones, ni las acciones son órganos como el riñón, como los pulmones, como el corazón, ¿no? Son vehículos de expresión que vienen de la quinta, cuarta, tercera, cuarta y quinta dimensión. Bueno, entonces por eso es importante para rectificar. Entonces yo les he dicho que los pasos para llegar a la perfección, ¿cierto? Que es lo que realmente deberíamos aspirar, ¿no? Si queremos de estar repitiendo lo mismo que venimos repitiendo, llegar a la perfección, llegar a eso que se llama el despertar de la conciencia, ¿cierto? Porque más uno elimine el ego, pues más conciencia tiene. Cuando uno elimine el 100% del ego, pues tendrá la 100% de conciencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Eliminar el ego, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de eso. Ya hemos hecho anteriormente, en la conferencia anterior y en las anteriores también, que hay que transmutar la energía sexual, ¿no? Por eso en la anterior instrucción dimos prácticas de ejercicios de respiración, vocalización de mantras, ¿cierto? Porque si esto nos da voluntad, y si no tenemos voluntad, nos da voluntad y energía, energía vital. Explicábamos la vez pasada que cuando uno hace ejercicios de respiración, cuando uno vocaliza un mantra, y el mantra principal para transmutar la energía sexual es el I-A-O. Entonces traten de hacer ese mantra durante la mañana antes de empezar sus actividades por lo menos 21 veces o 7 veces. Y si pueden hacerlo 10 minutos, 15, media hora, entre más lo hagan mejor. Y, a, o. ¿Sí? Es el mantra. ¿Por qué les hablo tanto de transmutar la energía sexual? Porque en los órganos sexuales está la mayor acumulación de energía, está el cuerpo energético de una persona, o cómo nacimos nosotros a través de un acto sexual, de un óvulo y un espermatozoide. Y aparte de hacer ejercicios de respiración para que esa energía se distribuya por todo el cuerpo, por todos los átomos del cuerpo, y el cuerpo vital, que explicamos la vez pasada, la energía vital se active para que nuestro cuerpo físico trabaje mejor, hay que cumplir, para que eso también se cumpla, para tener esa voluntad, esa energía vital, aparte de hacer los ejercicios de respiración, hay que cumplir con dos mandamientos, ¿cierto? No adulterar, que si ustedes tienen su pareja, seanle fiel a la pareja. Ah, que si no se entienden, porque pues no se entienden, no pudieron, pues es mejor decir, bueno, terminamos acá, pero no se involucren con nadie sexualmente antes de haber terminado esa relación, porque cada vez que uno hace eso, se gana un karma y se lo cobran fuerte en algún momento. Entonces, que si están solos, no se la pasen teniendo amigas o amigos con derecho. Estén abiertos a conocer personas y que cuando ya estén con alguien es porque quieren tener algo formal, es decir, convivir con esa persona, porque eso es lo que exige la ley divina en una pareja, una persona que quiera compromiso y convivan los dos en el mismo techo. Eso de que somos amigos, somos pareja, pero cada uno vive al lado, nos vemos de vez en cuando en su apartamento o en el suyo, tenemos relaciones sexuales o vamos al motel. Eso no lo acepta la ley divina para avanzar espiritualmente. El que no tenga una pareja, ¿cierto? Conviviendo, ¿cierto? Y que le sea fiel, eso es no adulterar, cumplir con esas dos cosas. No serle infiel a una pareja y no estar teniendo relaciones sexuales casuales
sino una pareja con compromiso. ¿Cierto? Y el otro mandamiento, que lo explicamos en algún momento, no fornicar, ¿cierto? Que ya hablamos del tema, entonces para que el que de pronto no le haya quedado claro ese tema, me escribe y se lo aclara, ¿cierto? Entonces, es importante esta parte, todos los días hacer ejercicios de respiración, no adulterar, no fornicar, para poder tener la voluntad para estar en autoobservación durante el día y tener la fuerza para poder hacer esta práctica, estos pasos que vamos a explicar hoy. Y lo otro, una persona que adultere o que fornique, si uno hace estos pasos, la Madre Divina y el Cristo íntimo, que es el mismo ser, no le van a eliminar el ego porque ellos exigen esto. ¿Listo? Y tercero, sacrificio por la humanidad. Es decir, lo que ustedes puedan ayudar a las demás personas, todo lo que uno pueda ayudar, servir en las diferentes áreas, eso le da a uno también, la divinidad más le ayuda. Por eso dice, entre el que más ayude, más recibe. Pero el que no ayuda para nada, pues hasta lo que le quitan, lo que tiene le será quitado. Bueno, ustedes dirán, bueno, estos son enseñanzas del maestro Samael, ¿cierto? He dicho el maestro Samael Aun Weor, el Logos, el cosmocrator del planeta Marte, así como Michael es el cosmocrator, el que dirige el planeta al Sol, y así sucesivamente otros cosmocratores, y que todos los maestros han dejado la misma enseñanza de pronto con diferentes palabras o diferentes nombres. Yo les he hablado que existe un gran libro donde están las grandes enseñanzas, los diálogos, que Jesús siguió instruyendo a sus apóstoles después de la resurrección durante 11 años, ¿cierto? Que es la pistis Sofía, que digo pistis, poder, sabiduría o alma humana. Es decir, ahí Jesús, en sus diálogos con sus apóstoles y discípulos, él le explicaba todo ese trabajo que había que hacer para fabricar el 100% del alma, es decir, todas esas partes autoconscientes que forman el alma, que son virtudes, valores, dones, facultades divinas que debemos cristalizar. Pero como hablan en un lenguaje que no es tan fácil para entender nosotros, en esta época, el maestro Samael Aun Weor lo que hace es develarla, es decir, hay unos diálogos de Jesús con sus discípulos y el maestro Samael lo explica en palabras más entendibles. ¿Por qué le saco a referencia nuevamente este libro? Porque hay uno de los capítulos de la Pistisofía donde específicamente dice eso. Entonces mira que son enseñanzas de Jesús, el gran maestro que vino a orientar a esta humanidad en la era de Piscis, el avatar de la era de Piscis, el mensajero de la divinidad, y en esta época, en la era de Acuario, vuelve y lo repite, lo vuelve y nos lo explica, a ver si comprendemos, a ver si queremos salir de este caos que nos encontramos y dejar de alimentar los egos. Entonces el maestro Samael vuelve y deja las mismas enseñanzas. Entonces, como para decir, uno lo que hace de pronto es al estar uno involucrado con estos temas, estar practicando, ¿sí? Cada vez con más disciplina, con más constancia, porque no es fácil, pero la idea es empezar en algún momento, ¿cierto? Uno es un imitatus, es decir, mientras que uno no se integre con su real ser interno, ser interior, que lo sabe todo, pues uno tiene que seguir a un gurú, que es un mismo maestro, porque pues uno todavía no tiene esa capacidad de conexión 100% con su ser, entonces necesita seguir la guía de alguien y si no sería imposible avanzar espiritualmente. Entonces quiero compartirle en el capítulo 46 de la Pistisofía, acá les voy a compartir. Como le digo, también le he dicho, el que quiera tener este libro en PDF, me escribe, yo se lo envío, o si lo quiere tener físicamente también, tengo la persona que los imprime y los empasta, una buena edición, entonces, pues, mira lo que dice acá. Es como para que todo está fundamentado, no es porque de pronto lo que yo les hable es porque me lo estoy inventando, ¿cierto? No, sino que pues uno ve que este es el camino. Y mire lo que dice acá. Sin embargo, antes de poder depender absolutamente de nuestro ser interior, es decir, de nuestro espíritu, de nuestro Cristo íntimo, debemos ser obedientes en forma total al gurú, es decir, un maestro. Ya puede ser el maestro Jesús,
el maestro Samael. Lo que pasa es que lo que yo les decía cuando les explicaba un poquito de este libro, si uno se pone a ver los diálogos de Jesús, que son esto que está en cursiva, bien, y finalmente las has hablado, toma esta la solución del séptimo. Cuando uno lee ese lenguaje, es muy difícil uno comprender. Por eso el maestro Samael hace de velar, ¿cierto? Entonces lo explica con palabras más entendible, aunque a veces no todo es entendible, pero poco a poco, si uno lo va estudiando paso a paso y va practicando, va comprendiendo, todo es un proceso. Entonces mira lo que dice. Entonces en este caso el gurú es el maestro Samael, porque es el que explica más al detalle. Entonces mire esto. Debemos ser obedientes en forma total al gurú. Todo auténtico gurú se pronuncia en contra de la fornicación y del adulterio, que les he dicho, ¿cierto? El que fornica y adultera son dos mandamientos, la tabla de salvación que dejó Moisés. No hay forma de avanzar espiritualmente. Todo auténtico gurú se sacrifica por la humanidad, ¿cierto? Nacer, transmutar la energía sexual para crear cuerpos solares es otro proceso. Ya para el que quiera comprender me escribe y aclaramos eso, ¿cierto? Morir, morir en el ego, eliminar el ego y sacrificarse por la humanidad son los tres factores de la revolución de la conciencia. El gurú que derrama el vaso de Hermes es un falso gurú, un profeta falso. Eso tiene que ver con la fornicación, ¿cierto? El gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar los cuerpos solares existenciales superiores del ser, es decir, esa estructura interna para podernos conectar con nuestro ser, que se hace a través de la transmutación de la energía sexual en pareja. Al principio, si uno no tiene pareja, el hacer ejercicios de respiración va acostumbrando al cuerpo. Entonces es un proceso en pareja. El que quiera saber, me escribe y aclaramos eso, ¿cierto? Entonces, gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, no es un gurú idóneo en el saber, no es un maestro idóneo, ¿cierto? Entonces, cuando alguien les diga, es que quiero avanzar espiritualmente, quiero llegar a la perfección, tiene que seguir estas enseñanzas de estos grandes maestros, y porque son el avatara, como el Dios de esta época, el que trae las enseñanzas originales así como en su época los trajo Jesús, antiguamente Abraham, antiguamente Rama, antiguamente Krishna. Han venido muchos maestros de esos niveles, hasta que ustedes logren eliminar la totalidad del ego y su ser sabe todo esto, porque lo que les he dicho, la sabiduría es una sola, es la unidad. Dios es la unidad múltiple perfecta, todo se resume a uno. ¿Sí? Lo otro, el gurú que nos guía a sus discípulos por el camino de la disolución del yo, de la eliminación del ego, el que no le enseña a eliminar el ego a una persona, es un gurú equivocado, un mago negro. Entonces, si uno solamente hace prácticas, ora, medita, hace ejercicios de respiración, se carga, hace rituales, ¿cierto? Se carga de esa energía y no utiliza esa energía para eliminar el ego, ¿quién se chupa esa energía? Pues el ego. Entonces lo que uno hace es fortificar el ego. Y así es que se forman los magos negros y los grandes demonios. Entonces, por eso dicen que el camino espiritual es el filo de la navaja. Hay muchas prácticas, mucho conocimiento, pero si uno no lo hace adecuadamente, como lo dice acá, mira, acá es muy puntualmente cómo llegar a la perfección. Pues corre uno el riesgo de fortalecer, fortalecer esos egos que uno tiene a niveles muy fuertes, como de pronto los tenemos ahorita, porque como les hemos dicho, y son enseñanzas del maestro Samael, estas enseñanzas es la primera vez que se hacen públicamente, y eso la Logia Blanca le autorizó al maestro Samael para que divulgara esto, porque este tipo de enseñanzas, por ejemplo, en la época de Jesús, en la época de Buda, en la época de Krishna, se daban en escuelas de misterios, en grupos selectos, donde habían personas que tenían el nivel de comprensión, no se daba públicamente, pero como sucede, lo que se le ha dicho, que después todos los que nacimos después del 4 de febrero de 1962, estamos en la última existencia, ¿cierto?
como la última oportunidad para salvar el alma o para fabricar el alma. Y como dicen, esto no es para muchos, es para pocos, porque estamos en la última existencia, venimos 107 existencias, en promedio 5.000 años, alimentando el ego pues ya se volvió un hábito de vida en nosotros, porque cada vez que uno muere y vuelve y toma cuerpo físico, en esta 108 existencia uno vuelve, tiende a repetir lo mismo, porque uno tiende, viene con ese destino que ya creó en vidas anteriores, entonces vuelve y lo repite. Estas enseñanzas es para trascender el destino y eliminar lo negativo y no seguir repitiendo lo mismo como esa rueda del samsara, del tarot, del arcano 10, ¿cierto? Entonces, como estamos en la última existencia, como dicen los maestros, lo digo personalmente, pues en esta época, si acaso al 1% de la humanidad le interesan esas enseñanzas. Si no, ustedes, por ejemplo, cuando empiecen a practicar eso y ustedes vean que una persona les interesa, traten de comentarle esto. Mira, yo estoy practicando esto, que esto, y porque están viendo resultado. Una vez le preguntaban al maestro, un discípulo, ¿qué enseño, maestro? Pues lo que usted esté practicando, acorde a su despertar de la conciencia, acorde a esos tres pasos de eliminar el ego, transmutar la energía y sacrificio por la humanidad. Eso es lo que, y eso se llama ser misión, sacrificio por la humanidad. ¿Listo? Entonces quería compartirle estos como para que estas enseñanzas son sustentadas en estos grandes maestros. Perfecto. Entonces, ahora sí, pasando a los pasos ya directamente. Bueno, ustedes dirán, bueno, el maestro Samael, este, este paso a paso, para recordar un poco, el maestro Samael Aumbeor, ¿cierto? Tuvo cuerpo físico entre 1917 y 1977. Todos sus 70 libros aproximadamente que escribió de sabiduría, el último que escribió fue la Pistisofía. Entonces, él escribió más o menos todos 70 libros y dejó muchas conferencias, más que todo entre los años de 1950 y 1977, en México. En los últimos años, antes de él retirarse, porque un maestro son, todos estos maestros, el maestro Samael, el maestro Jesús, maestro Buda, ellos son seres inmortales. Ellos toman cuerpo físico cuando requieren venir a dar una enseñanza, una instrucción, una guía al pueblo, y ellos se retiran físicamente, porque ellos viven en la sexta, séptima dimensión o dimensiones superiores, cada uno de acuerdo al nivel de ellos. Entonces, entre los años 1975 y 1977, todo maestro deja a sus discípulos, así como Jesús dejó a sus apóstoles y muchos otros discípulos, así cada uno deja a sus discípulos para que sigan transmitiendo el mensaje cuando ellos se retiran. Entonces, en estos 3 años, el maestro Samael a sus discípulos los llamaba misioneros. Entonces, él tenía un templo que construyó, donde hacían sus reuniones, sus rituales, ¿sí? Pero él estaba por diferentes lados en Guadalajara, México, Guadalajara, Jalisco, México, ¿cierto? Allá hay un templo, ¿cierto? Entonces, en ese templo, y todavía existe, él formó diferentes misioneros, diferentes discípulos para que transmitieran el mensaje en los diferentes países. Entonces, a los misioneros, a los discípulos de esa época, durante esos 3 años que se preparaban para ser misioneros y transmitir el mensaje, él les dejó estos pasos. Entonces, el curso o la instrucción que les daba para que pudieran transmitir la enseñanza tal como era, aparte pues de las otras actividades que ellos hacían para pulirse en su trabajo, duraba 90 días, 3 meses. Entonces, discípulo misionero que no hiciera esta práctica durante los 90 días, todos los días, uno de ellos tenía que hacerlo y los otros la repetían, ¿cierto? No pasaba el curso de misionero. Y pues después de uno hacer una práctica 90 días, yo creo que uno se le queda, ¿no?
¿sí o no? Póngase usted a hacer cualquier actividad durante 90 días seguidas y usted ya luego salen expertos, ya uno ya le fluye, ¿cierto? Entonces, eso se lo entregó solamente de labio a oído a esos misioneros para que, lamentablemente, porque así pasa a veces cuando se va el maestro, cada uno quiere hacer el discípulo, nuevamente casi no todos los discípulos siguen lo que el maestro deja. Entonces, la mayoría, el maestro dice, ¿cierto? Que el 99% de sus misioneros formaron sus propios grupos donde dan estas enseñanzas, pero entre lo que formaron, entre la estructura, las enseñanzas, la mayoría, el 99%, póngale el 95, 99, ¿cierto? Pero sí la mayoría, le quitaron estos pasos. Entonces, por eso es que esto no se encuentra en ningún lado. Por ejemplo, si a ustedes les interesa avanzar espiritualmente, pues yo creo que están escuchando este audio, esta instrucción, este video, es porque les interesa. Es muy difícil uno encontrar un libro, pasos para eliminar el ego. Eso no existe. Hasta donde ustedes van de un psicólogo, cualquier consejero, cualquier terapeuta, y nadie les va a decir cómo eliminar el ego, porque son enseñanzas de maestros, ¿cierto? Y pues no todo el mundo de pronto ha llegado a este conocimiento, pues eso depende. El que lo lleva a uno a que le llegue información es su propio ser. Por eso dicen que a veces para que el maestro llegue o la sabiduría llegue, el discípulo tiene que estar preparado y a veces nosotros no estamos a veces totalmente preparados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se obvió. Haz de cuenta que el maestro se retira, el maestro Samael se retira en 1977 y pues solamente unos misioneros, unos discípulos de él, siguieron entregando esto. La mayoría siguió enseñando, hablan del maestro Samael, de transmutar, de eliminar el ego, pero no dicen cómo. Y entonces sí pueden hacer muchas prácticas y eso es lo que se llaman grupos gnósticos, porque así el maestro llamó a esta enseñanza, gnosis. Conocimiento y sabiduría divina que busca la regeneración del ser humano. Lamentable mucho, la mayoría de grupos gnósticos, si algún momento hablan con personas que dicen que son gnósticos, entonces ustedes les van a decir, bueno, ¿y cuáles son los pasos para eliminar el ego? A ver si saben o no saben. Y así uno filtra porque lamentablemente ahorita hay mucho... la gente utiliza el conocimiento pues para intereses personales y no realmente para avanzar espiritualmente. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta información no es tan pública o no se conoce así tan fácilmente como el resto de libros del... El maestro Samael va mencionando partes de estos pasos en los diferentes libros, pero aquí están resumidos. ¿Cierto? Entonces, es para explicarle de dónde vienen estas enseñanzas, ¿cierto? El maestro dice que una persona, hombre o mujer, que sea juicioso, juiciosa, transmutando la energía todos los días, haciendo los pasos para comprender el ego y pidiendo por el ego todos los días, se puede llegar a gastar el tiempo promedio para uno eliminar el 100% del ego. Eso lo deja en una conferencia. Son 30 años. O sea, 30 años juiciosos todos los días, transmutando la energía, haciendo esta práctica de comprender y eliminar el ego y ayudando al que más pueda. Con esto uno llega, se vuelve un maestro, se vuelve un ser inmortal. Porque si ya uno tiene ego, pues no se va a morir físicamente. Lo difícil es hacerlo 30 años seguidos y ser uno constante. Pero bueno, y como por eso yo les decía, probablemente en esta vida es imposible que alcancemos a eso, porque probablemente no alcancemos a tener 30 años más de vida, depende, ¿cierto? O a veces uno puede ser no constante durante los 30 años. Entonces, lo importante es empezar por si en algún momento perdemos el cuerpo físico, ¿cierto? Al menos que lleguemos, ¿qué es lo que están exigiendo? Que lleguemos a un 30, 50% de eliminación del ego. Entonces, si somos juiciosos por lo menos 10 años, puede que nos ganemos el derecho para que nos den una vida, una vida extra y no nos manden a lo que les he dicho. Bueno, se acabaron las 108, no quiso eliminar el ego a las buenas,
pues toca las malas, entonces se va a alguno de los infiernos, allá en los infiernos, le termina de eliminar el ego y vuelve a comenzar en el reino mineral, vegetal, animal, y hay otro proceso y se la pasa, es como para salir de ese ciclo de la rueda del samsara. Pues ya unos, yo creo que, pues por mi parte, después de pronto ya comprender esto y sentirlo, porque lo siento que este es el camino, pues yo sí no quisiera seguir repitiendo esa historia, eso ya me parece como que uno está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Bueno, eso es el sentir de cada persona, ¿cierto? Pero bueno, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Pero entonces para entender de dónde vienen esas enseñanzas, todo tiene un origen, es una estructura, no es que salió por ahí, se lo encontró no por internet, no, todo tiene su fundamento, ¿cierto? Bueno, entonces el maestro dice que durante la mañana, ¿cierto? Cuando ustedes comiencen el día, por eso hice la práctica anterior, antes de de las oraciones, ejercicios de respiración, ¿sí? Vocalización de mantras, que por lo menos entre en este horario que está saliendo el sol, ustedes hagan sus prácticas de respiración, mantras y oración, ¿cierto? Y oraciones, para que tengan más energía, ¿sí? Entonces ya sabemos que eso nos da la voluntad, ¿cierto? La energía vital para durante el día estar más, poder hacer nuestras actividades del día y estar más en autoobservación, ¿cierto? Entonces, como la batería del cuerpo físico. Haz de cuenta que si usted, cuando usted no hagan esta práctica durante la mañana, haz de cuenta que ustedes salieron como con su celular sin cargar. Entonces, y tu trabajo depende del celular. Entonces ese día, pues, el trabajo no les va a fluir. ¿Cierto? Así es eso. ¿Cierto? En la noche, entonces aquí, esta práctica el maestro la denomina antes de acostarse, la denomina una práctica de meditación para comprender y aniquilar el ego. Entonces traten de imprimirla, ¿sí? Como le digo, si quieren me piden y yo se la envío en PDF, la imprimen o pues ahorita la tienen en un celular o en alguna tablet y ahí la van viendo mientras que se la aprenden, ¿cierto? Entonces la idea es una práctica de meditación, entonces por eso mira que ahí dice, los primeros dos pasos, estar en autoobservación, ¿cierto? Ubicarse en la práctica que van a hacer, ¿sí? Como estar viviendo, ¿qué es autoobservación? Vivir el presente, vivir el momento, el instante. Observar lo que está externo, ¿cierto? Con los cinco sentidos sin identificarse y entrar en autoobservación, entrar a autoobservarse los pensamientos, emociones, lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Para irse, porque para que pueda haber una práctica de meditación, yo lo llamo también práctica, un ejercicio retrospectivo, uno tiene que estar en tranquilidad, en calma, y si no, pues no se puede hacer la práctica. Si uno está haciendo una práctica y está pensando en lo que va a hacer el día siguiente o en lo que hizo, lo que le pasó durante el día, pues esa práctica no sirve. Ahí no hay meditación, no hay autoobservación, no hay ejercicio retrospectivo, no hay nada, ¿cierto? Entonces uno entra en autoobservación y como una meditación, como dice el segundo paso, la posición asana. Bueno, una posición para meditar. Entonces las personas que sean expertas meditando porque han hecho prácticas de meditación en estilo oriental, pues chévere, si no sentado en una silla, ¿cierto? Con la columna recta, ¿cierto? Empiezan a hacer respiraciones profundas, porque la respiración ayuda a relajar el cuerpo, hasta que el cuerpo esté totalmente tranquilo. Si pueden acostados también, lo importante es que hagan la práctica y no se queden dormidos, ¿sí? Porque eso es lo que puede pasar, que a veces el problema de estar acostado es que si uno no es muy, no practica, no viene practicando mucho la meditación, lo más normal es que uno de pronto le coge el sueño y la idea no es esa, ¿cierto? No estar concentrado en la práctica. Ya sabe, posición oriental, sentado, con la columna recta o acostado, como les quede mejor. Y pues mientras que se van aprendiendo los pasos, pues estar leyendo y haciendo los pasos, mientras que se los aprenden, ¿cierto? Bueno, ahí van los dos primeros pasos. De todas maneras, ¿cierto? Si están viendo el video, pues ahí van leyendo y van aclarando cosas. O cualquier cosa me escriben y yo les envío el PDF, ¿cierto? Tercer paso.
como les decía, los que eliminan el ego en nuestra Madre Divina y el ser, que es nuestro Dios interior, aquí se le llama mucho el Cristo íntimo. Entonces, pues uno le va a pedir, hace una oración donde le pide a su ser, a su Madre Divina, que lo apoyen, que lo ayuden en esta práctica de meditación, de comprensión y eliminación del ego, y muerte del ego. Bueno, entonces, aquí ya es donde empieza la práctica. Mira que acá dice, retrospección para reconstruir la escena sin identificarse. Entonces, ahí donde empieza. Entonces, como es un ejercicio retrospectivo, cuando ustedes se van a acostar y todo lo que les sucedió en el día, entonces, es uno identificar ese evento del día donde el ego se manifestó. ¿Y uno cómo sabe que el ego se manifestó? Porque hay momentos del día donde uno entra en caos, ¿cierto? O uno es orgulloso, o uno es agresivo, o uno es mal geniado, o uno es inconstante, indisciplinado, celoso, posesivo, lujurioso, codicioso, las diferentes egos. Entonces, identificar cómo volver a esa escena. Dice, sin identificarse, sin criticar, sin juzgar, es para ustedes ser conscientes de lo que pasó. Entonces, claro, mira que ahí dice sujeto, objeto y lugar. Es decir, sujeto, pues uno era el que estaba ahí porque de uno fue que salió el ego. Lo que estamos es tratando de comprender nuestros egos, no lo de otras personas, ¿cierto? Entonces, uno verse ahí, con qué uno hizo, ¿cierto? En dónde estaba, verse uno ahí, en qué lugar estaba, porque puede haber estado, fue en la casa, en la calle, en el trabajo, donde sucedió el evento, ¿cierto? ¿Qué uno estaba haciendo ahí? ¿Qué es el objeto? ¿Con qué finalidad yo estaba? Porque a veces uno va a un sitio, hace una cosa y resulta haciendo otras cosas por el ego y luego no hace lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces, como verse en esa escena, uno mismo, cuál era el objetivo de uno estar o qué estaba haciendo allá, porque a veces uno está trabajando y está haciendo cosas que no es del trabajo, se pone a, como dice, a criticar, a echar chisme y ahí resulta alimentando el ego o esto, o hablando cosas que no debe, ¿sí? Entonces, ubicarse en esa escena, qué estaba haciendo o qué hizo, porque algún ego hizo que uno hiciera algo a través de una palabra, de un pensamiento, de una acción, ¿cierto? De una emoción, y en el lugar que estaba. Entonces, eso es el cuarto paso, reconstruir la escena, el evento, y uno verse ahí. Uno tiene que verse porque uno es el vehículo de expresión del ego. Uno lo que quiere es sacar ese ego, ese demonio, ese diablo, porque ellos son demonios, diablos, hay que sacarlo dentro, por eso estamos poseídos. Cuando se habla hasta de un poseso, pues uno es un poseso de un ego y por eso a veces uno resulta haciendo locuras, ¿cierto? Entonces la idea es dejar de alimentar esos egos y poco a poco irlos eliminando. Listo, es el cuarto paso. El quinto paso, mira que acá dice, centro de gravedad en cuál de los cinco centros de la máquina humana habita el ego. Entonces aquí para explicar un poquitico, ahí lo dice, ¿cierto? Nosotros somos una máquina interna porque tenemos centros de funcionamiento. Yo les decía que teníamos vehículos de expresión, entonces tenemos un centro mental, intelectual, por eso es que tenemos pensamientos y para eso sirve el cerebro, para procesar pensamientos, ¿cierto? Pero la mente está interna, ¿cierto? La mente es un vehículo de expresión, el cerebro es el órgano para procesar esos pensamientos a través de las neuronas y los que saben de medicina sabrán más, ¿cierto? Entonces, está el centro emocional, por eso uno siente, y nuevamente se piensa en el corazón, claro, ahí está el centro emocional, está el centro motor, por eso tenemos movimiento que está aquí en la médula espinal, está el centro instintivo, por eso es que a veces uno reacciona, que es aquí abajito, donde está el coxis, y están los órganos sexuales, el centro sexual, donde sale la energía. Entonces, ¿qué es lo que busca este paso? Que ya ustedes estando en el evento, en la escena donde se manifestó el ego, ustedes identificar el ego se manifestó a través de qué centro? Del intelectual, del mental, del emocional, del motor, del instintivo, del sexual, porque a veces el ego lo que hace es moverse en los diferentes centros. O a veces uno actúa, el ego es tan fuerte que es tanto un pensamiento como una acción, una palabra, utiliza el intelecto con el motor.
el emocional con el motor o solo el sexual, depende. Ahí sí es un trabajo, mire, esta es una práctica de psicoanálisis. ¿Listo? Entonces, ver por cuál centro el ego se manifestó. Listo. Como el ego toma posesión de un centro, entonces aquí entra el paso sexto. Bueno, al manifestarse el ego, mira lo que dice ahí, fue a través de una palabra, un pensamiento, una acción o una reacción. ¿Sí? ¿De qué manera? Se expresó, ya lo ejecutó, un pensamiento, una palabra, una acción, una reacción, porque a veces cuando uno tiene el hábito de alimentar un ego mecánicamente, ya uno le dicen algo o lo tocan, hay cosas que uno le dicen y ya automáticamente uno reacciona. Eso es el centro instintivo, eso es que ya uno es muy reaccionario, ya ha alimentado ese ego que lo tiene en modo operación, ¿cierto? Entonces, importante. Mira que qué es lo que busca esto, que uno empiece a entender ese ego, cómo funciona y cómo se manifiesta, ¿cierto? Listo, pasamos al otro. Aquí están dos pasos muy importantes. Como no estamos solos, no vivimos solos, estamos en contacto con personas, en el hogar, ¿cierto? Con la familia que cada uno tenga, ¿cierto? En el trabajo, en la calle, en las diferentes escenas. Bueno, siempre existen algunas causas externas para que el ego se manifieste. Por ejemplo, si la pareja le dijo algo, sus hijos le dijeron algo, hicieron algo, si en el trabajo su jefe tuvo una actitud, el cliente, el compañero de trabajo, o en la calle hay ciertas escenas que a uno hace que el ego, porque el ego para reaccionar, él hace a veces alianzas con otros egos, entonces como que los dos egos se unen, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que ver qué patrones externos, qué influencias externas en ese evento, en esa escena, qué externamente ustedes percibieron, se identificaron con esos cinco sentidos para que el ego se manifestara. Si uno empieza a comprender cada vez que hay cierta actividad externa, uno tiende a manifestar el ego, entonces ya dice, ok, yo ya sé cómo usted se reacciona, entonces ya uno es más fácil decirle, cada vez que pase eso, no voy a hacer lo que usted quiere. Del resto, si uno no entiende el funcionamiento de algo, ¿cómo va a manejar? Es como el que le enseñan a manejar carro, pues le enseñan que el carro tiene, ¿cierto? Ciertas partes para aprenderlo, ¿sí? Para hacer los cambios, ya sea mecánico, automático, como sea, ¿sí? Como mover el timón, ¿cierto? Como cualquier equipo, como cualquier vehículo. Nosotros somos un vehículo de expresión. O seguimos siendo posesos del ego o empezamos a ser un vehículo de expresión de nuestro Cristo íntimo, de nuestro ser, para actuar siempre con valores y virtudes. Y lo otro, ¿qué causas internas provocaron? Porque a veces hay causas, bueno, hubo una causa externa y ¿qué sentimos dentro de nosotros para reaccionar de esa manera o para alimentar el ego a través de una palabra, un pensamiento, una emoción, una acción o una reacción? Entonces eso es comprensión, ¿cierto? Entonces ya ahí con esos pasos, el cuarto, la escena, el quinto, que es centro de la máquina humana, tomó posesión. Sexto, cuál fue el vehículo de expresión, el pensamiento, la palabra. Séptimo, qué causas externas hacen que ese ego se manifieste entre nosotros y qué causas internas hacen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a veces, si uno recuerda, si uno se la pasa recordando el pasado, por eso acá dice en el paso 8, recuerdos, pues vuelve la escena de esa situación difícil que uno le pasó de pronto con una pareja, con un cliente, con un jefe en la calle. Y claro, vuelve uno y recuerda y uno solo, y vuelve y alimenta el ego. Hasta uno mismo sigue alimentando el ego con sus propios recuerdos. Entonces, cuando usted vea que hay pasado, ¿cierto? Que el pasado lo atormenta, pues deje de traer esos recuerdos, porque cada vez que usted traiga esos recuerdos, no va a eliminar el ego, lo va a volver a fortalecer para que salga de usted. Eso es lo que a veces nos puede entrar nuevamente en tristeza, en negatividad, en pesimismo, en incertidumbre y así muchas cosas, ¿cierto? Listo. El noveno paso, ¿cierto? ¿Qué daños causamos al exterior? Siempre que uno alimenta un ego,
uno le causa daño a alguien. Por ejemplo, si uno fue agresivo al hablar, pues con las palabras hirió a alguien, fue cruel, fue hiriente, fue grosero, ¿cierto? Y eso puede generar odio, rencor en la persona, ¿cierto? O uno lo menospreció, ¿cierto? Y como dicen, todo lo que uno hace se devuelve porque así es la ley. Todo lo que uno haga, haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus hechos tienes que dar cuenta, o de todas tus palabras. Entonces eso en algún momento se vuelve, ¿cierto? Entonces, si uno es consciente que cada vez que uno actúa, que uno alimenta ese ego, le causa daño a ciertas personas en el hogar, en el trabajo, en la calle, pues yo creo que uno ya lo va a pensar por lo menos 2 veces antes de hacerlo. Eso es ir teniendo conciencia porque aprende a vivir el presente. Ok, lo que yo hago tiene una consecuencia inmediata, ¿cierto? Lo otro, paso 10, ¿qué daños causamos al interior? Porque también no solamente a veces hay egos que puede que uno solo no le cause daño a nadie, pero se causa daño a uno mismo. Por ejemplo, si uno tiene un vicio, una adicción, la que sea, alcohol, fumar, drogas, pornografía, ¿sí? Videojuegos, apuestas, tantas adicciones que hay, ¿cierto? Puede que uno no, cuando alimenta esos vicios, esas adicciones que pueden estar alimentando ciertos egos, ¿cierto? Uno lo desarrolla uno mismo, y el que está causando daño es uno mismo. Entonces se gana más karmas, se gana más dolor, queda más cansado, más agotado, fortifica el ego. Entonces también a veces los egos que uno alimenta, pues, a veces son solamente individuales. Entonces causando daño al interior de uno. Y uno mismo es el que lo está alimentando de manera mecánica. Entonces es importante. Factores, ¿cierto? Como decíamos acá, causas externas que alimentan el ego o causas internas o las dos, daños que causamos al exterior a las personas externas o daños que nos causamos al interior. A veces aplica todo, a veces de pronto solamente interior y que uno está alimentando el ego constantemente. Eso, cada ego es diferente porque cada persona lo está alimentando de manera diferente. Por esto es un ejercicio individual. Nadie lo puede hacer por uno. De pronto alguien que lo esté haciendo puede orientar a la otra persona que de pronto, qué es lo que normalmente va sintiendo, pero si uno no lo hace por uno mismo, no va a comprender el ego. Y si no, y como yo les decía anteriormente, el ego se esconde en 49 niveles. Entonces, en una práctica probablemente lo vamos a comprender en el primer nivel, en el segundo, en la siguiente, en el tercero, en el cuarto. Es decir, el ego tiene duplicados. Entonces puede que uno lo intente eliminar, uno pida por la comprende y lo elimine, pero la madre divina y el ser se lo van a eliminar de acuerdo al nivel que usted lo comprenda. Entonces siguen saliendo duplicados porque tiene 49 duplicados. ¿Y uno cómo sabe que lo eliminó? Porque pues, ya no lo siente. Ya no lo afecta, ya uno no tiene pensamiento relacionado con el tema. Si uno ve ese ego en otra persona, ya uno no ve el ego en esa persona. Por eso en que las personas son espejos de uno. Si uno la pasa diciendo, uy, esa persona es orgullosa, esa persona es egoísta, esa persona es codiciosa, es porque uno es codicioso, uno es egoísta, uno es orgulloso. Si uno no tuviera ese ego, ese elemento negativo dentro de uno, pues uno no lo vería, pues no existe, como si no existiera en blanco, no existe nada, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahí vamos en el paso número 10, ¿cierto? Bueno, ese es importante. Hay egos que son mucho más fuertes que otros, porque tienen mucho más poder de hacer daño o le quitan a uno más energía, ¿no? Por eso acá dice el poder de la bestia, es decir, observar la energía o fuerza venenosa que tiene el ego, es decir, qué tanta fuerza tiene ese ego en uno, porque a veces, de pronto a veces uno puede ser agresivo, pero es agresivo no tan fuerte, ¿cierto? En cambio, a veces uno puede ser muy hiriente al hablar, pero habla con tanta fuerza que hiere, pero con mucha fuerza. En cambio, a veces de pronto uno es hiriente, pero no tanto, ¿cierto? Hay egos que tienen más fuerza que otros. Entonces, ¿cómo medir el poder de esa vez? ¿Sí?
Oye, yo qué tanto mal causé, porque hay egos que causan daño a uno mismo, a otros, pero no tan grave. En cambio, hay otros egos que le ocasionan a uno daño, lo meten en grandes problemas con otras personas o uno mismo se complica la vida, ¿cierto? Entonces, ver cómo esa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno trate, como tenemos muchos egos, traten de enfocarse en esta práctica, en los egos que ustedes sienten que les causan más daño, como que lo meten en mayor problema, esos eventos, esas escenas donde ustedes ven que hay mayor caos. Porque si uno elimina los egos más grandes, hasta eliminando esos egos más grandes, uno elimina muchos pequeños. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el maestro Samael dice que en general existen los 7 pecados capitales, ¿no? O Silge, ¿no? Que le he explicado anteriormente: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, y debajo de ellos existen muchos, ¿cierto? Dicen que de esos 7 pueden llegar, y sumándole un octavo, que es el miedo, ¿cierto? De esos 8 puede salir un listado de 10.000 egos, 10.000 defectos, 10.000 demonios que llevamos dentro. Lo que pasa es que hay unos de esos que tienen que uno ha alimentado muchísimo, y uno no puede generalizar que cada persona puede tener, todos tenemos de todos, pero cada uno tiene unos de ellos más, con más poder de la bestia, con más fuerza venenoskiriana. Entonces la idea es enfocarse en los más grandes, porque si usted elimina los más grandes, hasta puede eliminar muchísimos. Puede eliminar 5, 10, 20 de un solo, haciendo la misma práctica varias veces. ¿Cierto? Por eso es que este trabajo, lo que dice el maestro, toma 30 años siendo juicioso, porque es que hay que eliminar 10.000 defectos, unos más fuertes que otros. ¿Listo? Entonces es importante esto del poder, qué tanta fuerza tiene. Y uno se da cuenta, porque mira, cuando uno alimenta un ego, uno queda cansado, agotado, sin energía. Entonces, en la medida que ustedes alimentan un ego y ustedes sientan que quedaron totalmente agotados, ya saben que ese es el más fuerte. Si quedaron cansados, pero no tanto, bueno, ese es fuerte, pero no tanto, ¿cierto? Bueno, vamos con el 12. Mira que ese es importante y está relacionado con el anterior. Estado físico, moral y espiritual, como nos deja el ego. Entonces uno queda agotado, nervioso, así como que no se haya débil, alterado emocionalmente, alterado mentalmente, agotamiento mental, con dolor. Y hay momentos donde entra en arrepentimiento, remordimiento, y uno entra, ¿y yo por qué hice eso? Eso es el estado. Entonces, si uno es consciente del daño que le causa a otros, el daño que se causa a uno y el estado en que uno queda después de alimentar ese ego, yo creo que después de varias prácticas uno dice, uy, yo no quiero vivir más esta vaina, ¿no? Y deja de alimentar, ¿cierto? Porque es consciente. Y eso es ser consciente, saber exactamente las consecuencias y cómo uno queda. Pues no sé si uno quiera seguir repitiendo eso. Y si uno lo quiere seguir repitiendo es porque entonces ya es masoquista, ¿no? Y eso nos pasa, pero todo es un proceso, ¿cierto? Bueno, eso es importante, canción psicológica que justifica el ego, porque el ego siempre va a querer justificarse, ¿no? Pero es que yo soy así, pero es que yo para qué cambio, yo tengo que seguir porque yo no soy capaz, yo no puedo triunfar, ¿cierto? Siempre el ego tiene una justificación. Ah, es que así actúa todo el mundo, entonces yo tengo que actuar como todo el mundo. Pero ya sabemos que todo el mundo, como no le interesa eliminar el ego, pues va a seguir alimentando el ego, ya explicamos, ¿cierto? Porque estamos en la última existencia. Es decir, no hay que justificar el ego. El ego es el diablo que llevamos dentro de nosotros, ¿cierto? Si lo que viéramos externamente, lo que nos ofrece el sistema político, educativo, cultural, académico, laboral, fuera el camino para avanzar espiritualmente, pues no habría maldad en el ser humano, no habrían guerras, no habría violencia, no habría adulterio, no habría codicia, no habría corrupción, todo eso que se ve. Entonces lo que estamos viendo es que la gente sigue alimentando el ego mecánicamente. Esto es para aquellas personas que quieran dejar de ser diablos y volverse dioses, ángeles, divinidades. En algún momento, puede que en esta vida nos alcance, pero entrar en el camino para que nos den una vida. ¿Sí?
porque estamos en la última existencia. Entonces, no justificar el ego, aceptarlo. Ah, bueno, sí, yo soy, que he sido mentiroso, que he sido tramposo, que le tengo envidia, listo, soy envidioso, soy tramposo, soy mentiroso, bueno, voy a dejar de ser eso. Entonces quiero entender por qué actúo así, ok, entonces ahora voy a actuar de otra manera y no voy a darle más vida al ego, ¿cierto? Porque si no, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores y el ego, cada vez que alimentamos el ego, nos envenenamos porque internamente nos nos deja internamente en nuestras células, en nuestros órganos, una energía venenosa. Por eso se llama fuerza. Por eso, mire, el poder de la bestia, o el otro nombre que dice ahí, fuerza venenosquiriana, es decir, nos inyecta un veneno. Y ese veneno, depende del ego, va generando, ese es el origen de las enfermedades. Y en algún momento de tanto alimentar el ego, nos genera una enfermedad en alguno de los órganos del cuerpo. Y por eso nos morimos físicamente. Por eso le digo que esas son enseñanzas para la inmortalidad. Porque si uno elimina el ego, pues ya no envenena su cuerpo. Entonces sus órganos, sus células van a trabajar siempre bien. Y como uno hace ejercicios de respiración, transmuta su energía vital, entonces transmuta su energía sexual, entonces está revitalizando. Y así forma esos cuerpos solares. Un cuerpo antiinmune a la muerte física. Por eso a todos estos maestros se le llaman maestros inmortales, ¿cierto? Y no es que sea película, sino que pues son las enseñanzas originales, ¿cierto? Sino que como estamos en la última existencia, todo ha sido modificado, así como modificaron los discípulos del maestro Samael, ¿cierto? Las enseñanzas que él dejó en la época de Jesús. Jesús nunca le dijo a sus discípulos montemos en iglesia, entonces salieron de ahí muchas iglesias cristianas, ¿no? Y todos enseñan a su acomodo y no le enseñan en una verdadera iglesia, ¿cierto? Que fueran las verdaderas enseñanzas de Jesús. Aparte de la Biblia, enseñarían la pistisofía, porque estas son las enseñanzas originales. La Biblia le han quitado capítulos de algunos apóstoles, entonces, no están entonces usted está leyendo un libro a medias que no tiene toda la verdad, pues está leyendo una enseñanza incompleta, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, 14, ¿cierto? ¿Qué efectos, qué nuevas causas, qué efectos y nuevas causas nos deja haber alimentado ese ego? Porque a veces con ese ego que uno está alimentando o que alimentó, se creó nuevos problemas. Y vaya luego a solucionar los problemas, le toma uno tiempo y a veces hasta le puede arruinar gran parte de la vida de uno, ¿cierto? Después de que uno hace eso, como uno está en un ejercicio de reflexión, ¿cierto? Acá dice, hay como que entra un momento donde uno logra como asimilar toda esa información que hemos ido viendo, que se ha ido analizando en los pasos anteriores, y uno logra lo que dice, su hondo significado, como una reflexión profunda. Y entonces uno dice, oh, ya entendí por qué me pasa esto. Uno llega a esa comprensión, pero después de haber hecho todos los pasos, porque uno empieza a armar como el rompecabezas, ¿no? Me pasa esto porque yo hago así, porque esta persona me dice así, y yo reacciono con tal fuerza o no con tanta fuerza, ¿cómo que? Entonces uno llega, como que hay una síntesis, este es el paso de la síntesis, como que uno comprende y dice, ya entendí por qué me pasa eso, después de varias veces que uno hace este ejercicio. ¿Listo? Listo. Acá entra bueno, aquí está la clave. Esta es una parte clave, ¿sí? El paso 16 porque hay unos egos que se manifiestan, ¿cierto? Pero entonces acá habla de algo muy importante que se llama el yo causa. Ese es el ego con mayor fuerza, es el que uno tiene que llegar a ubicar, porque uno puede pedir por la eliminación del ego, pues, que se manifiesta, porque uno lo observa que se manifiesta, pero este yo causa, o el yo de la mala voluntad, ¿cierto? Así se le llama, ¿cierto? Es el yo raíz. Es decir, es el que manda a los otros yoes que se manifiestan.
Les voy a colocar un ejemplo porque de pronto es como la forma fácil de entenderlo. Por ejemplo, cuando hay un asesinato, hay un crimen, ¿cierto? Vaya el sicario, el que comete el crimen, ¿cierto? Esos son los, digamos, el ego de matar, ¿cierto? Pero hay un autor intelectual que planeó el crimen. Ese es el yo causa, es decir, el artífice. ¿Sí? Porque, por ejemplo, llegan y capturan al que cometió el asesinato. Pues como sigue libre el autor intelectual, pues él va a seguir mandando otro sicario, ¿cierto? Otro yo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que identificar, bueno, si uno actúa por impulsividad, por impaciencia, bueno, ¿cuál es ese yo causa que me hace que actúe por impaciencia? ¿Será la codicia, los anhelos de tener y tener dinero, de ganar y ganar dinero? ¿Será la lujuria? Esas ansias de ser infiel, de ser promiscuo, ¿sí? De adulterar, de fornicar, ¿cierto? Es el orgullo, es que nadie me puede decir nada, yo soy más que los demás, como que le falta humildad, ¿cierto? Por pereza, porque no se quiere esforzar, ¿cierto? Ahí es donde, por miedo, ¿cierto? Ahí es un análisis que cada persona tiene que ir haciendo, porque no se puede ir que para todo el mundo el yo causa de la impulsividad esa es la codicia, para unos puede ser la codicia, para otros puede ser la lujuria, para otros el orgullo, para otros el miedo, para otros otro, ¿cierto? Para otros la gula, ¿cierto? Para otros la depresión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces mira que acá dice, ese yo causa, ¿cierto? Aflora del minucioso trabajo anterior, es decir, cada vez que uno vaya haciendo la práctica, vaya analizando eventos, situaciones del día de hoy, de días anteriores, y uno vaya haciendo ese ejercicio retrospectivo, no solamente de este día, sino de días, semanas, meses, años anteriores, de todos los eventos que uno le ha ido pasando, uno va encontrando ciertos patrones, que si hay un ego, uno o dos yo causas que son los que originan. Cuando uno logra identificar ese y pida por la eliminación de ese, uy, ahí sí uno elimina varios egos. Después de hacer varias veces la práctica, ¿no? Porque en una sola práctica, porque tanto el ego que se manifiesta como el yo causa están en 49 niveles, ¿cierto? ¿Listo? Claro, ese yo causa. Listo. Entonces ahora pasamos al 17. Entonces aquí es donde entra la parte de arrepentimiento. Entonces aquí hay que ver, el arrepentimiento, el primer paso del arrepentimiento es el remordimiento de conciencia, como que uno diga, oiga, yo estoy actuando mal, pero entonces tiene que pasar el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno quiere, anhela no alimentar más ese ego y se compromete a no alimentar más ese ego, que eso es lo difícil, porque a veces uno puede decir, no, no lo voy a hacer y lo sigue haciendo. ¿Cuándo realmente lo va a dejar de hacer? Dejar de alimentar el ego. Pues cuando esté pidiendo por su eliminación y en el diario vivir, ¿sí? Sea consciente y no alimente más el ego. Porque por eso Jesús decía, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, y es solo el que acepta la justicia divina, nuestro ser y nuestra madre divina, es cuando uno deja de alimentar el ego. Y para dejar de alimentar el ego totalmente, hay que eliminarlo el 100%. Pero por lo menos en este paso ya como que uno entra en ese remordimiento de conciencia y como que quiere, anhela. Entonces, con eso ya empieza el proceso de eliminación, como porque ya uno quiere eliminarlo. Ahí por lo menos quiere. Y aquí esta es una parte clave. Mira que acá se dice, paso 18. Negocio con los señores de la ley a través del Cristo íntimo de nuestro ser y nuestra Madre Divina. Entonces aquí es donde uno tiene que pedirle perdón a su Cristo íntimo, a su ser, a su Madre Divina y a la justicia divina que está regida por el señor Anubi y los 42 jueces del karma, como dice ahí, donde uno pide perdón y uno acepta que fue el creador de ese defecto de la impulsividad y ese defecto de la codicia o ese defecto del orgullo, el que sea, ¿cierto? Entonces uno pide, mira entonces lo que dice ahí,
Invoco con mi esencia a mi madre Devi Kundalini, a nuestra madre Kundalini, nuestra madre divina, y a nuestro Señor el Cristo íntimo. Le suplico que a través del policía del karma y el ángel de nuestro padre de Yehu, porque Yehu es una parte del ser que negocia, que hace acuerdos con la ley, ¿cierto? Que capturen del centro al que pertenece esa esencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que si uno sabe que quiere eliminar la impulsividad, ¿cierto? Es porque quiere, cada ego tiene atrapado una virtud. Entonces, si uno sabe que tiene la impulsividad, el ego de la impulsividad que lo creó, entonces porque uno quiere aprender a tener paciencia. Entonces uno le pide, le está pidiendo a ella a la justicia divina, a su ser, que uno quiere tener esa paciencia. Entonces, por eso, ¿sí? Dentro de ese yo, y lo extraiga, extraiga la paciencia de dicho centro, ¿cierto? Y se me hemos presentado ante Anubis, que es el que dirige la justicia divina, y los 42 jueces del Carmen. Mire lo que dice, ya es como uno se presenta ya a juicio, ¿sí? Como cuando uno va donde un juez, ¿cierto? Con lágrimas en el alma y en el corazón, con ansiedad y angustia infinita, imploro, pido perdón y arrepentido de corazón, pedimos misericordia y perdón por haber sido haber creado este demonio, es decir, este ego de la impulsividad y la codicia que me condiciona. Y él también no le pide perdón al ser, ¿cierto? Y ahí hay otras frases ahí para que, sí, pero esa es la idea, ¿cierto? Eh, y entonces, ¿cierto? Mira lo que, y esta otra parte es importante. Imploro al Cristo íntimo y a mi Madre Divina realicen los respectivos negocios con la ley para que el disco del destino, es decir, ese ego está destinado a que los errores que uno cometa, y el disco del león de la ley giren a mi favor, es decir, para dejar de hacer eso mismo, ¿cierto? Pero uno tiene que aceptar que ha sido el creador de ese diablo, de ese ego, ese demonio y se decrete por la ley de Anubis la aniquilación radical de esta inútil vestimenta fría y fantasmal en la que se encuentra mezclada nuestra facción de luz. Es decir, porque ese ego tiene atrapada nuestra facción de luz, ¿cierto? Y ya luego, ¿cierto? Es donde aquí el maestro da una oración, que puede ser exactamente literalmente, pero más o menos que diga lo mismo. Oh luz de luces, en la cual he tenido fe desde un principio. Mi madre Kundalini, o mi madre Devi Kundalini, o mi madre divina. Te pido en el nombre del Cristo, me liberes de esta cárcel inmunda donde me tiene este ego. Yo pecador me confieso ante Anubis y los señores de la ley de haber sido el creador de este ego, y lo menciona uno. Mas hoy arrepentido con mi alma y mi corazón, imploro su aniquilación. Pero uno tiene que arrepentirse, aceptar que ha sido el creador, no solamente con lo mismo, porque si uno le dice al ego, ay, si yo fui el que lo creé, el ego le va a decir, ah, ok, tranquilo, que no le va a eliminar a uno el ego, ¿sí me entendés? Uno tiene que pedir la ayuda, arrepentirse ante su Madre Divina, ante su ser y ante la justicia divina, el Señor Anubis con los 42 jueces del karma, porque ellos son los que tienen la potestad y nos dan la fuerza para poder eliminar el ego, ¿cierto? Con las oraciones que se hacen a continuación. Porque después de todo este proceso, ya lo que son los pasos 20, 21 y 22 son las oraciones que uno hace para pedir por la eliminación del ego, ¿cierto? Pero entonces, los pasos anteriores es para comprender, pedir perdón, ¿cierto? Al ser, a la Madre Divina y a la justicia divina y luego sí pedir. Pero para que eso tienen no adulterar, no fornicar y hacer todos los días ejercicios de respiración para transmutar la energía sexual, ¿cierto? Entonces, uno, ¿por qué va a pedir? Entonces, acá se piden por varias cosas. Uno, entonces voy a borrar de acá, voy a borrar acá para explicarle por todo lo que uno pide, para entender esa estructura del ego. Uno pide por la eliminación del ego que se está manifestando, ¿cierto? El ego que se manifiesta. Luego pide por el triple poder, porque el ego tiene tres demonios que le dan vida a cualquier ego. El demonio de la mente, que es el demonio, que son tres demonios, ¿cierto?
el demonio de la mente, que es cuando uno razona en función de ego, y el ego lo pone a uno a razonar, ¿cierto? El demonio del deseo, que es cuando uno tiene emociones negativas. Si uno tiene una emoción negativa, un sentir negativo, es por un ego, no es por el ser, ¿sí? No es por... Y el sexo del ego. ¿Por qué? Porque cada vez que uno alimenta el ego, nos quita energía vital. Y ya vimos que en el sexo está la energía vital. Entonces pide uno por estos que le eliminen el ego, que le eliminen esos tres demonios de ese ego, eso es lo que se llama el triple poder, ¿cierto? Luego pide que le eliminen el ego, el yo causa, ¿cierto? El yo raíz que le da vida, que ese ego se manifiesta, ¿cierto? Listo, entonces uno va a hacer una petición, aquí damos una, dos, tres, cuatro, y aquí más abajo ahorita lo comparto, ahí está paso a paso la oración, sino que ahorita se los voy a decir cómo se hace así, en orden. El yo causa 5, y este es importante, uno pide por el germen causal. ¿Cuál es el germen causal? El origen, la primera vez, como cuando uno pone una semilla a germinar, es decir, hubo una primera vez que uno no recuerda y probablemente fue en vidas anteriores, de las 107 vidas, donde fue la primera vez que uno alimentó el ego y ahí le empezó a crear y ahí se empezó a volver un monstruo. Entonces uno tiene que pedir por el origen, elimine ese origen, esa raíz por la cual se originó. ¿Cierto? Entonces ahí uno pide por el eje, por el germen causal, con su triple poder, porque también tiene triple poder, mente, deseo y sexo, ¿cierto? Y cada vez que uno ha alimentado un ego que ha creado, ahí fue donde uno lo creó, ahí se creó el ego, ¿cierto? El ego lo ata a uno a través de un lazo negro, un lazo y sello negro. Uno está acá, en el cuello, en la nuca, y otro está en el coxis. Es lo que se llama el órgano cundartiguador, ¿cierto? Haz de cuenta que uno queda atado, haz de cuenta que como uno lo creó, entonces ya se formó ahí un sello que lo ata a uno, entonces de ahí el ego se mueve. Entonces, para pedir esa despedir, uno queda conectado, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, uno pide por eso. Y ese germen causal, cuando uno creó el ego por primera vez, de ahí sale el yo causa. Y ese yo causa es luego el que le da vida a esos yoes que se manifiestan. Séptimo, eliminar las efigies, representaciones y recuerdos mentales, lo que yo les decía ahorita. Porque haz de cuenta que cada vez que uno ha alimentado un ego, ¿cierto? Pues queda el recuerdo, es como una cinta, como un cassette. Pues vuelve cada vez que uno recuerda el pasado. Uy, es que me hicieron eso y yo actué de esa manera. ¿Sí? Pues uno vuelve y le da vida al ego. Entonces hay que borrar esas efigies, los recuerdos mentales del pasado, que eso se llama las cintas teleoginoras. ¿Cierto? 8. Hay que eliminar la energía venenosquirana. Lo que le decía el poder de la bestia, la fuerza venenosquirana, pues hay que irle quitando fuerza, no que está en 49 niveles. Y luego hay que eliminar la personalidad. ¿Qué es la personalidad en este trabajo esotérico? Los hábitos de vida por la cual se alimentan los egos. Por ello yo siempre las personas que le interesan estos temas me dicen, bueno, ¿cuál es el primer paso para uno dejar de alimentar el ego? No haciendo actividades que alimenten el ego. Si uno sabe que cada vez que ve ciertas películas, en uno se alteran ciertos egos, pues deje de ver esas películas. Si cada vez que usted habla con ciertas personas, ciertas amistades, ciertos familiares, ciertos compañeros de trabajo, habla de ciertos temas, se le alimenta el chisme, la crítica, el odio, el rencor, sí, la lujuria, pues tiene que dejar de hacer eso, si no, pues le sigue dando uno vida. Entonces tiene uno que tener que hábitos que alimenten las virtudes, no lo sé. Entonces uno tiene que pedir por todo esto. Y esto es lo que está explicado acá. ¿Sí? Paso 20, y ahí va diciendo, mira, va pidiendo a 21, 22, y ahí termina la práctica. Aquí hay un listado, pero antes de pasar a eso, entonces les voy a decir cómo se hace.
¿cierto? Entonces, eh, y al final de que uno hace cada petición, ahí mencionan un mantra, que es el mantra con la cual la Madre Divina y el ser es un mantra de fuego que con ese fuego, con esa energía, eliminan el ego internamente, energéticamente, porque el ego está hecho de energía interna de nuestro interior. Entonces la idea es eliminarlo con rayos de energía de alto voltaje. Y para que la Madre Divina pueda utilizar, tener esa energía de alto voltaje, para eso sirve el transmutar la energía sexual, porque esa energía, ese enseminis, es decir, el semen en el hombre, el líbido en la mujer, al subir se convierte en energía trascendental. Entonces, con esa energía es que la Madre Divina la utiliza para eliminar el ego con el mantra Krim. Por eso el que no transmuta, y transmutar es no fornicar. ¿Cierto? Entonces mira cómo uno comienza. Madre Divina y Cristo íntimo. Aniquila polvareda cósmica, el yo de la impulsividad. Crin. Madre Divina, aniquila el sexo del yo de la impulsividad. Crin. Madre Divina, aniquila la mente del yo de la impulsividad. Crin. Madre Divina, aniquila el deseo del yo de la impulsividad. Crin. Madre Divina y Cristo íntimo, aniquila polvareda cósmica, el yo de la codicia, que es el yo causa, la mala voluntad, del yo de la impulsividad. ¡Crin! Allá vamos los primeros cinco, ¿cierto? Luego, Madre Divina y Cristo íntimo, aniquila polvareda cósmica, el germen causal con su triple poder, su sello y su lazo negro que dieron vida al yo de la codicia, que es el yo causa, la mala voluntad, del yo de la impulsividad. ¡Crin! Madre Divina y Cristo íntimo, aniquila polvareda cósmica, las efigies, representaciones y recuerdos mentales del yo de la impulsividad y toda la película vivida a través del yo de la impulsividad con sus cintas teleoginoras. ¡Crin! Madre Divina y Cristo íntimo, aniquila polvareda cósmica, la energía venenosquiriana que ha inyectado el yo de la impulsividad cada vez que condicionó mi alma. ¡Crin! Madre Divina y Cristo íntimo, aniquila polvareda cósmica, los átomos de la personalidad y la personalidad que me personifica en este yo de la impulsividad. ¡Crin! Y ahí termina la prueba. Yo sé que son varios pasos, pero como todo, todo requiere esfuerzo, disciplina y ¿qué siente? Cuando uno termina esta práctica, ¿cierto? Y la hace varias veces, uno empieza por lo menos ya a comprender todo lo que uno ha creado porque uno ha sido el creador de su vida. Y normalmente uno ha creado más problemas que facilidades. Chévere el que haya, de pronto no haya cometido tanto, que no haya alimentado tantos egos, porque pues de pronto hay muchas más facilidades, pero todos tenemos cosas por mejorar. No esperar que porque uno hizo una vez esta práctica ya el ego se va a ir. Recuerden, está en 49 niveles, está en 49 duplicados, pero esta es la práctica puntual, específica para eliminar el ego. Entonces, eh, que esta enseñanza les sea muy útil, ¿cierto? De todas maneras, aquí paso, ¿cierto? Para que pronto, como dicen, si les interesa, me escriben y yo les envío el PDF, sino acá los paso y pues ahí van viendo en el video todos los pasos. Ahí les resumí cómo se dicen las oraciones. De pronto no exactamente como está escrito ahí, pero el mensaje es el mismo. Y aparte, a veces uno tiene tantos egos que no sabe por cuál comenzar. Entonces, terminando este PDF, acá hay un listado de egos. La pereza y un poco que tiene la pereza. Como le digo, pueden haber 10.000, ahí hay como alrededor de unos 300 nomás, 250, 300. Pero por lo menos una guía, como porque a veces uno no sabe, bueno, y por cuál comienzo, ¿no? El orgullo, mira un listado del orgullo, de la codicia,
Si uno se pone a analizar de todos, uno tiene un poco, más por un lado que por otro, la lujuria, ¿cierto? La gula, la envidia y el miedo. Bueno, espero que estas enseñanzas pues les sean muy útil y pues al que le interese realmente salvar su alma y en algún momento llegar a la perfección, ¿cierto? A la inmortalidad, volverse un ángel, porque así es que uno se convierte en un ángel, eliminando el ego. Mientras que tengamos el ego, pues seguiremos en, como dicen, en este valle de lágrimas, con dolor y sufrimiento. Se nos acaba esta 108 y volver a comenzar en el reino mineral y volver a hacer el proceso. La idea es dejar de hacer esa repetición y pasar a vivir en la sexta dimensión, el famoso paraíso, el Edén, que de allí salimos por crear el Edén. Bueno, hasta una próxima oportunidad y el que de pronto le interese profundizar ya en una sesión puntual, ¿sí? Pues me escribe al 301-279-5459. Muchos éxitos.